Entonces, todas esas operaciones que nosotros lo veníamos haciendo desde el test, ahora ya una vez que convirtamos el proyecto a un proyecto REST, lo vamos a hacer desde el Postman. Y evidentemente ahí lo que tenemos que hacer es conocer nada más la estructura de datos que tenemos que enviar, que es la estructura estándar que maneja el REST, que es el formato JSON, la cadena en formato JSON. Entonces, eso es lo que el día de hoy vamos a estar convirtiendo. Voy a empezar a grabar. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Por favor, les pido que me confirmen cuando están visualizando mi pantalla para poder dar inicio. Sí, profe. Sin problema. Bueno, entonces yo tengo ya un proyecto que había hecho el año pasado de ayuda a memoria, que también les puedo compartir para que ustedes tengan un proyecto, vamos a decirle, con varios ejemplos y puedan tener siempre un material didáctico de apoyo. Entonces, hoy, ni bien finalizamos la sesión, aparte de nuestra actualización de proyecto habitual, también les voy a compartir el proyecto del año pasado, del grupo del año pasado, que van a encontrar, evidentemente, van a encontrar la misma metodología de trabajo a nivel de código. Bien, lo que nosotros estuvimos haciendo durante estas sesiones es trabajar siempre con todo lo que vendría a ser el esquema del modelo, es decir, respetando una arquitectura de trabajar en capas. Es como que nosotros trabajamos siempre en el modelo. ¿Por qué? Porque trabajamos todo con operaciones que tienen que ver con la fuente de datos, con la lógica de nuestro negocio. Es decir, creamos el DTO, creamos el DAO, y dentro de dichas operaciones nosotros, ¿qué hacíamos? Íbamos trabajando con la sintaxis. Un ratito voy a acercarle a los compañeros que están solicitando. Entonces, teníamos el uso de la interfaz, el uso del DTO, de las clases DTO y también de los dados correspondientes. Entonces, todas esas operaciones nosotros, ¿qué hacíamos? Las estuvimos preparando en el transcurso de la materia, justamente para que cuando podamos llegar a este nivel, nosotros lo único que tengamos que hacer es convertir ya nuestro proyecto a un proyecto REST, y esa conversión es muy sencilla, debido a que ya existen librerías por defecto, librerías nativas del lenguaje Java, que ya están preparadas justamente para que cuando se agreguen esas librerías o se trabajen con esos paquetes de esas librerías, ya se pueda, ya se pueda relacionar ese proyecto con un proyecto de una arquitectura REST. Entonces basta con que nosotros ni siquiera ahora mismo no vamos a necesitar hacer ninguna agregación de ninguna librería, de una librería externa para poder convertir ese proyecto. Basta con que nosotros creemos una clase e importemos, heredemos de la clase application, y una vez que hacemos esa herencia de una clase application, automáticamente eh, el proyecto va a reconocer, cuando se vuelva a compilar, se va a reconocer de que se está queriendo convertir ese proyecto web normal, vamos a decirlo, a un proyecto de arquitectura REST con las características de un REST. Por ende, nosotros lo que tenemos que hacer después es ya empezar a crear las demás clases de comunicación entre el Postman y nuestro proyecto núcleo. Entonces, lo único que tenemos que hacer dentro de nuestro proyecto que ya tenemos es primeramente vamos a crearnos un paquete donde dentro de ese paquete le vamos a poner, eh, vamos a poner el nombre.
y van a estar todos los recursos que vamos a estar utilizando. Recursos REST. Y lo primero que tengo que hacer dentro de este recurso REST es crearme esa clase justamente de la cual voy a heredar. Esta va a ser directamente. Vamos a ponerle REST. Es una clase normal. Vamos a heredar de la clase que les había dicho. De la clase application. Yo tengo ya mi video de memoria aquí. Está un poco lento nada más hoy la PC. Y una vez que nosotros le agreguemos el import que tenemos que aceptar o que tenemos que agregar, siempre va a ser del paquete javax.w.rs.core, que sería del web service, ¿sí? Entonces, de ese paquete siempre tenemos que ir agregando todos los recursos que vamos a ir con los que vamos a ir trabajando. ¿Por qué? Porque en algún momento siempre les puede mostrar de otros paquetes. Entonces es muy importante que siempre agreguen que del paquete que corresponde del WS, que sería del web service, y del core del web service. Entonces le damos OK. Con esa herencia que estamos haciendo, cuando el proyecto se vuelva a compilar automáticamente, como les decía, como esto es una librería estándar ya del Java, ya se va a estar preparando para que este proyecto pueda recibir peticiones a través de un servicio. Y lo que nosotros tenemos que hacer es indicarle la ruta principal, cómo va a llegar a nuestro servicio REST en este caso. ¿Qué sería eso, gente? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, necesitábamos acceder a una página? Yo tipeo acá el dominio de la página si es que conozco todo. Y si es que es algún sistema que no tiene dominio, pero yo conozco la dirección, llámese número de IP, barra, nombre de proyecto, barra, nombre de carpeta, barra, por ejemplo, HTML. Entonces yo lo voy tipeando todo aquí y si ese dominio es correcto o esa dirección es correcta, evidentemente se va a levantar aquí una web, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que indicarle a nuestro proyecto REST cuál va a ser la ruta principal para que se pueda llegar a este proyecto en sí. Es decir, va a llegar mediante el localhost o el número de IP barra. Siempre va a estar por delante el nombre del proyecto y después del nombre del proyecto nosotros ya tenemos que indicarle el nombre principal de nuestro servicio REST. Ahí ustedes van a saber qué nombre le van a dar. Por ejemplo, yo en el proyecto anterior directamente ya le puse web service. Ustedes ahora le podemos cambiar directamente acá. Ustedes le están
creando eso y le pueden poner res, le pueden poner ls1, le pueden poner test, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Esta es la denominación que ustedes le van a estar dando al proyecto en sí. Entonces, cuando se va a llegar o cuando se debe de llegar al servicio REST, va a ser el número de IP, nombre del proyecto barra REST. De esa manera va a estar llegando al servicio en sí. ¿Por qué? Porque acá yo estoy agregando una anotación donde justamente me dice application patch, que sería el patch es la denominación, es la URL de la aplicación en sí. Entonces, lo primero que hago, gente, es crearme esta clase, hacer esta herencia y luego indicarle el patch de la aplicación. Vuelvo y reitero, con eso yo lo que voy a estar haciendo es preparando para que desde mi navegador o desde mi cliente, lo primero que se tenga que hacer es se tenga que indicar justamente esta ruta para llegar hasta el servicio REST. Y a partir de ahí, yo lo que tendría que hacer es crearme las clases necesarias para que se puedan acceder justamente a todos los recursos que yo voy a estar preparando o que voy a estar codificando, que ya lo codifiqué, mejor dicho, que cuáles serían los recursos que yo en teoría voy a poder utilizar en este caso. Sería poder acceder a todas estas operaciones de los ADM que yo ya había preparado evidentemente con anterioridad. Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, evidentemente para cada uno de estos recursos, ustedes tienen que preparar una clase en la cual se va a recepcionar justamente todas esas peticiones. Y esa clase es la que va a tener que tener la responsabilidad en su momento de realizar todas las operaciones de verificación, de autenticación, de permisos, ¿verdad? Eso que nosotros estuvimos realizando. Y si esa clase de recurso no tiene ningún problema, verifica que todos los datos están ok, entonces a partir de ese momento va a instanciar el objeto correspondiente. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar por crear uno de ellos. No recuerdo cuál fue el que nosotros tenemos codificado. A ver, el de persona, por ejemplo, pero bueno, persona tiene datos propios, no tienen clave foránea, entonces vamos a empezar por él. Vamos a verificar que tiene número de documento, nombre, apellido, fecha y número de teléfono. Perfecto, perdón. Entonces aquí en persona dado ya tenemos todo codificado, las operaciones para poder hacer el test. Entonces lo que corresponde aquí, gente, es que dentro de mi paquete de recursos REST, yo creo un recurso justamente para persona. Entonces va a ser una clase Java. Persona, le puedo poner REST, porque al final todos van a ser un pequeño servicio REST o va a ser un recurso. Le pueden poner persona CTR, que porque prácticamente esto va a ser una pequeña, a nivel de conceptos, esto va a ser un controlador REST que va a estar ahí. Pueden poner persona CTR. Y esto está dentro de lo que vendría a ser el paquete de recursos REST. Entonces, le dejamos en persona CTR. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, fíjense que es una clase Java común y corriente, no hay absolutamente nada de diferente, ¿verdad? Entonces, mi ruta en sí, esto ya lo voy a ir cerrando y voy a abrir mi... Lo primero que tenemos que hacer, gente, es crearnos un patch interno. Para poder crear el patch, basta con que... ¿Puedo hacer una consulta, por favor? Sí. El REST, cuando vos te referías a REST, vamos a convertir a REST, vamos a hacer un servicio REST. ¿A qué te referías específicamente? ¿Una interfaz o qué específicamente? Disculpa, no.
No, el REST en sí ya es el protocolo de transferencia de información entre sistemas. El REST en sí es el web service. Las primeras sesiones cuando nosotros estuvimos hablando, habíamos comentado de que nosotros íbamos a hacer un web service aquí. Y el web service son comunicaciones entre sistemas que no necesitan una interfaz gráfica de usuario. Entonces, para poder hacer una aplicación de índole web service, habían dos protocolos estándares de comunicación, el REST y el SOAP. Y nosotros habíamos dicho de que íbamos a utilizar el protocolo REST. El protocolo REST es el que nosotros utilizamos para transferir los datos entre sistemas utilizando el formato JSON. Entonces, eso es lo que ahora estamos haciendo. Estamos convirtiendo nuestro proyecto web, que anteriormente no tenía un formato de protocolo REST, a un proyecto que ahora sí va a admitir transferencia de datos entre sistemas respetando el protocolo REST. Entonces, el REST en sí es un protocolo estándar de transferencia de información entre sistemas. Entonces, cuando yo les dije que vamos a convertir esto a un proyecto REST, vamos a decirle, preparar el proyecto para que tenga esa posibilidad, para que esté configurado, para que él pueda escuchar las peticiones que va a venir de otro sistema, no de una interfaz gráfica de usuario, va a venir de otro sistema, que en este caso el sistema va a ser el Postman, el cliente REST, para enviar la información. Entonces, a eso me refiero cuando digo REST. Ya, profesor, también me estaba confundiendo más, tipo, pensé que era un servicio web o algo así, tipo. El protocolo entonces sería... No, y el REST forma parte de un servicio web. Los servicios Sí. web justamente son eso, ¿verdad? Son, son operaciones, son servicios que se disponibilizan en la web, pero cuya principal característica es que normalmente son utilizados para transmitir información entre sistemas, no usuario-sistema. Usuario-sistema podemos decirle que se adapta a lo que vendría a ser un sistema web, en donde nosotros tenemos una interfaz gráfica de usuario, ¿verdad? Pero un servicio web es un servicio que ustedes disponibilizan en la web normalmente. Y en este caso, este servicio que ustedes están preparando es un servicio web que va a transmitir la información en formato JSON. Entonces, el formato JSON es el formato estándar que utiliza el protocolo de transferencia REST. Profesor, ¿y cuál es la diferencia así específica entre el SOAP y el REST? Eh, El formato de transferencia de datos. El SOAP utiliza XML y el REST utiliza formato JSON para transferir los datos. El SOAP fue, vamos a decirle, uno de los primeros, el primer protocolo que se utilizaba anteriormente, y luego apareció como alternativa válida el REST. Y vamos a decirle, simplifica un poco la transferencia de información por el formato JSON. El formato JSON es un formato ligero, es un formato más accesible, vamos a decirle menos cantidad de codificación. Entonces el protocolo REST se volvió, vamos a decirle, aparte de ser estándar, se volvió un protocolo, o el protocolo más utilizado últimamente, en la última década, por decirlo así, para generar servicios web. Web service también, como se le denomina en inglés. pero así en cuestiones de seguridad, eso no hay ninguna diferencia, ¿verdad? O sea, No, vos las mismas lógicas de seguridad vos aplicás utilizando un protocolo o utilizando otro protocolo. Porque el paquete, o sea que el esquema de seguridad está siempre por encima del protocolo de comunicación. Siempre ustedes piensan en un esquema de seguridad independientemente, por ejemplo, al lenguaje de programación. Si van a usar en algún momento, si van a hacer un sistema, ustedes arman un esquema, un paquete de seguridad o un esquema de seguridad que tiene que respetarse o que tiene que controlarse independientemente al lenguaje de programación que utilicen para desarrollar un sistema. Y es exactamente lo mismo cuando estamos hablando de un servicio
web, ¿verdad? Ustedes primero, vamos a decir, ustedes primero modelan o diseñan cuál va a ser el esquema de seguridad que van a implementar dentro de su web service, y eso es totalmente transparente dependiendo si ustedes usan, o sea, independientemente si ustedes utilizan el REST o si utilizan el SOAT como transferencia o como protocolo de transferencia de datos. Está siempre por encima, es como que una capa superior. Primero se modela todo el esquema de seguridad y luego se aplica con el lenguaje y el protocolo que ustedes hayan elegido. Entiendo. Gracias, profe. Por nada. Bien, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es agregarle el patch. Acá está. Siempre acuérdense que es el paquete javax.ws, que es de webservice.rs del core. Entonces, agrego un patch y dentro del abertura y cierre de paréntesis, ¿qué tengo que indicar? Tengo que indicarle el nombre que yo le voy a estar dando para que pueda acceder hasta este recurso en específico. En este caso, por ejemplo, a este le voy a llamar persona nada. Entonces, ¿qué significa esto, gente? Significa que desde mi navegador, por ejemplo, si voy a utilizar mi navegador, voy a tener que poner localhost con mi número de IP, nombre del proyecto, que no me acuerdo, creo que se llamaba laboratorio. Luego el nombre del servicio REST en sí, que vendría a ser, creo que vamos a ver cómo le puse, ya se me olvidé ya nuevamente. Mi ruta, REST más le llamo. Entonces, en este momento yo tengo que indicarle que va a llegar al servicio REST, pero como mi REST en sí va a tener varios recursos, es decir, yo voy a tener uno para persona, uno para perfil, uno para ciudad, uno para nacionalidad, uno para empleado, etcétera, etcétera. Evidentemente yo tengo que poder también indicarle cómo va a denominarse o cómo va a hacer para que se llegue hasta este recurso en particular. Y ahí es donde yo tengo que indicarle a cuál de los servicios va a llegar o a cuál de los recursos va a llegar. Entonces es por eso que esto sería de esta manera. Es por eso que cada clase que ustedes van a codificar tiene que tener un patch nuevamente, ¿verdad? Entonces, este patch es el patch principal del servicio en sí, del proyecto REST en sí, y este sería del servicio en particular. Entonces, eso es lo que yo estoy indicando con este patch, ¿sí? Y a partir de aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que crear las instancias correspondientes y preparar los métodos para que puedan recibir las peticiones, para que puedan escuchar. Acá, esta clase, vamos a decirle, va a ser una clase que va a ser oyente. Va a estar escuchando cuáles son los pedidos que está viniendo y dependiendo si tiene o no tiene autorización, si viene en forma correcta todos los datos, va a estar gestionando esa operación o gestionando esa petición, ¿verdad? Entonces, lo que primero tenemos que hacer aquí es empezar a declararnos todos los métodos o todos los objetos que vamos a necesitar. En este caso, si yo estoy trabajando con personas CTR es porque evidentemente yo necesito los datos de personas. Entonces, ahí yo lo único que tengo que hacer es declarar los objetos que ya tengo. Entonces, ¿qué va a hacer? Persona, DTO, porque yo tengo justamente el DTO de persona listo para trabajar. Y a ver, lo siguiente va a ser persona data. Por el momento
Eso es lo que necesito. Yo aquí no tengo que hacer ninguna instancia de conexión ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la instancia de conexión ya lo hace el DAO. Nosotros tenemos que preparar los métodos para que recepcione las peticiones. Y para poder hacer esa operación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es para mi documentación. Me voy a crear un método común y corriente, el método que ustedes ya manejan. Si yo quiero que aparezca, no tenga ningún retorno, ya saben ya cómo es la lógica. Entonces, public void y le ponen el nombre que ustedes quieran. Abertura, cierre de paréntesis, abertura de cierre de llave. Esto es la declaración común y corriente de un método. Como yo en teoría, bueno, dentro de este método ustedes van a crear el comportamiento que ustedes quieran. ¿Sí? Por decirlo así, yo acá necesito que solamente me imprima un saludo a nivel de consola. Entonces, este es el comportamiento. Ahora bien, yo lo que tengo que hacer, gente, es, en este caso, ya voy a llegar al REST o al servicio, al recurso de personas, pero necesito llegar también a esta operación. Necesito llegar a esta operación y esta no va a ser la única operación. Nosotros que vamos a tener, nosotros vamos a tener varias operaciones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de alguna manera poder identificar cómo llegamos a este método. Y para poder llegar hasta este método, yo lo que tengo que hacer es, si va a ser el primero y si va a ser una operación que no va a realizar inserción, modificación, o sea, que no va a estar controlado por una transacción. En otras palabras, no va a ser insert, no va a ser update o no va a ser delete. Directamente yo tengo que agregarle, anotarle con la anotación del método get. Ahí está get. Entonces, que dice javax.ws.rs. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo voy a estar haciendo la transferencia de datos, yo desde mi cliente voy a tener que elegir un tipo de envío de datos y el tipo de envío de datos va a ser mediante el get. Entonces, cuando llegue hasta este recurso de persona, va a llegar hasta este get. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es después, una vez que haya llegado hasta ahí, nosotros hemos llegado hasta este punto. Lo que después tenemos que hacer es, si voy a consumir un dato en especial, si voy a producir una respuesta en específico. Ahora mismo, yo lo único que voy a hacer es demostrar de que va a llegar o ya tiene que llegar hasta saludo inicial mediante el get y tiene que mostrarse este mensaje en consola. Cuando yo guardo el proyecto, fíjense que mi proyecto aquí abajo ya me ha agregado un paquete que dice RESTful Web Service y ya tengo ya el primer servicio persona CTR, o sea, ya está configurado, ya está reconociendo de que ya existe un recurso de tipo RESTful. Eso es a forma, vamos a decirle, automática desde el momento en que yo hice esa agregación de esa herencia application.
Entonces, lo que yo tengo que hacer después de esto es solamente probar desde un cliente Postman. Entonces, yo tengo ese cliente Postman. Acá está mi cliente Postman. Si yo, mientras que se abre mi Postman, si yo necesito otro método que también va a ser accedido mediante el método get, lo único que yo tengo que hacer es, cuando yo me cree ese método, como aquí ya vamos a tener dos métodos que son de tipo get, lo que yo tengo que hacer, gente, es poder a uno de ellos, uno nada más podría quedar sin ningún patch, pero al otro ya le tengo que agregar nuevamente una anotación de patch interno. ¿Qué significa eso? De que a este método se va a llegar mediante el patch interno consultar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo no le pongo un patch interno a este consultar, él no va a saber si va a llegar a este get o si va a llegar a este get. Este get por defecto no hace falta porque al no tener el patch interno, cuando se selecciona desde el Postman, se selecciona el método get, automáticamente él ya va a llegar hasta este punto. Pero si yo tengo varios métodos get, y de hecho que lo van a tener en algún momento, entonces, ¿cuál es la manera nuevamente de llegar hasta ese método? Es indicándole un patch interno. Los métodos get son utilizados, nunca abrió mi Postman. Los métodos get normalmente son utilizados cuando yo tengo que hacer consultas de datos. Cuando voy a hacer operaciones de inserción o de modificación o de eliminación, utilizo otros métodos. Aquí, por ejemplo, mi ejemplo del proyecto pasado. Este tiene un método, consultar todos, que es de tipo get, y aquí no se le pone un patch. Pero fíjense que en el siguiente método ya él tiene nuevamente una anotación de tipo get, y aquí ya se le agregó un patch. ¿Por qué? Porque si no le agrego el patch, no va a saber si corresponde a este o si corresponde a este. Entonces, cuando yo le necesite llamar a consultar todos, no hace falta que yo le ponga un patch. Automáticamente va a invocarle al consultar todo. Pero no es así cuando yo necesito llamarle a uno en particular. Entonces le tengo que indicar el único. Para poder hacer operaciones de inserción se utiliza el post, y ahora acá quedó. También se puede usar el post para hacer el update, y también podemos usar el post para hacer el delete. Aquí no tiene delete nada más. Pero normalmente lo que yo tengo que hacer es, cuando voy a hacer operaciones de insert, yo me tengo que anotar con el post. Cuando voy a realizar operaciones de modificación,
el método o el get que voy a estar, perdón, el método que voy a estar usando es el update. Estoy buscando nada más. Profe, el update así como tal, por ejemplo, yo nunca usé en particular, porque prácticamente con el post y el request nomás lo que venía trabajando. Sí, sí, pero el update en sí era el método utilizado o se recomendaba en su momento para transferencia cuando vas a hacer el update. Pero no estoy Mm. luego ya viendo, no sé si ya se quitó eso Luego, de la librería. sí. Eh, bueno, vamos a usar nomás el post también para el modificar. Y después de eso yo voy a investigar qué pasó con el update. Si ya se, si ya se obvió justamente eso por alguna razón específica. Pero para el delete he visto que sí sigue habiendo la anotación. Para el delete sigue estando acá la anotación o el método del paquete Java. Entonces, ¿qué es lo que acá nosotros tenemos que hacer, gente? Lo primero que ustedes tienen que hacer es tienen que indicar cuando va a llegar la petición, ustedes están indicando, va a llegar a este recurso en particular. De este recurso en particular, nuevamente existen varias operaciones que están dentro de este recurso. Existe un método denominado saludo inicial, existe un consultar, existe un agregar, un modificar y un eliminar. Entonces, pero el servicio en sí, ¿cómo vas a ver que tiene que llegar justamente a ese comportamiento en particular? Tiene que ser por dos características. La primera de las características es por el método mediante el cual va a llegar. Y la segunda característica, cuando tienen así diferentes métodos que reciban el post, ustedes le tienen que siempre agregar un patch para indicar justamente eh, cómo va a llegar hasta ese punto. Y entonces acá, por ejemplo, le ponen crear o le ponen agregar. Y si este quieren, también le pueden poner el patch. Y si también quieren poner el delete, le pueden poner, pero si hay un solo delete, no va a ser necesario agregar el patch, porque cuando ustedes desde su cliente indiquen que van a enviar una información mediante el delete, él automáticamente va a llegar hasta esta operación. A ver, nunca se ve mi postman.
Seguramente se dañó ya. El Postman lo pueden descargar desde la página. Es totalmente free. No sé si ahora ya te exige crear una cuenta. Profe, Sí, ahí al lado, debajo de la dirección de correo que da de ejemplo, te da las opciones de qué tipo de sistema operativo vas a usar. ahí está. Gracias, no estaba encontrando. Entonces ustedes también lo tienen que descargar porque mediante el Postman, como les decía al inicio, mediante este cliente, es que vamos a estar enviando los datos para que la operación pueda ser verificada si está realizando de forma correcta o si hay algún problema durante la ejecución en sí. 146 megas, pesadito luego el, el Postman en sí. Bueno, mientras que eso, porque esto va a tardar un poco más, vamos a aprovechar nuestro tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Desde el Postman, cuando nosotros le enviemos la información, él va a venir en un formato JSON. El formato JSON es una cadena de texto que tiene un formato específico. Pero cuando llega hasta este punto, hasta nuestro servicio, nosotros consumimos esa cadena JSON y ¿qué hacemos? Tenemos que, para trabajarlo a nivel de software ya de nuestro código, tenemos que convertir esa cadena JSON, lo tenemos que convertir a un objeto. Y para poder hacer esa conversión, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a pedir ayuda de una librería que está preparada justamente para poder hacer esa conversión, o esa serialización de una cadena a un objeto. Entonces, esa librería se denomina JSON, que lo podemos también ir descargando, porque eso lo vamos a estar utilizando. Hoy mi máquina nada más está un poco lenta. Entonces, ponen así JSON, pueden descargar del repositorio Maven. Entonces, esto es una, como les decía, es una librería creada y mantenida por Google para poder hacer la serialización de un objeto
y a una cadena de texto, o de una cadena de texto JSON a un objeto Java. Entonces, ese va a ser su objetivo. Entonces, yo elijo nada más acá la versión, la 2.9, 2.9.1 es la última versión, en julio 2022. Selecciono y lo que tengo que hacer es, me tengo que descargar, como yo no estoy trabajando con una arquitectura Maven a nivel de mi proyecto, aquí está el jar. Entonces yo me tengo que descargar ese jar. Me descargo ese jar. Acá está. Que son 2.9.1. Entonces, este jar, evidentemente lo que tengo que hacer es trasladar a mi proyecto. A ver, yo no recuerdo si creé una carpeta que se llamaba librerías. Ahora agregué el jar del JSON y lo que tengo que hacer ahora es agregar justamente ese jar a mi proyecto. Entonces, libraries, agregar jar desde una carpeta, ¿verdad? Mi proyecto está en disco local C. Acá está el JSON. Una vez que haya agregado, aquí está justamente, ya tenemos el Postgres, tenemos el JSON y el Glassfish que nosotros estamos usando como servicio web, como servidor web. Bueno, ¿por qué hice esa agregación? Porque como les decía, una vez que nosotros hagamos correr nuestro proyecto, en algún momento vamos a necesitar trabajar con una serialización de datos de cadena JSON a formato de objeto, y eso vamos a estar diciéndole a la librería que nos ayude en ese punto. Bueno, entonces mientras vamos instalando, vamos a ir viendo más código. Cuando yo voy a recepcionar la información, no solamente le pongo el método por el cual voy a recepcionar y también le pongo el patch, sino que también tengo que indicar el tipo de datos o el formato de datos con el cual estoy trabajando. Entonces eso lo conseguimos mediante la notación consume, que sería qué tipo de aplicación va a consumir. El tipo de dato va a venir mediante un formato JSON, sería en este caso. Está re lento la PC. Ya le esfuerza ya a mi máquina varios software en ejecución sin forma simultánea.
me pide los import correspondientes. ¿Qué es lo que yo acá le estoy diciendo? Le estoy diciendo que cuando llegue hasta el patch consultar, él va a estar consumiendo un tipo de datos en formato aplicación JSON. Y si él tiene que dar una respuesta que va a producir, es decir, va a consumir y va a producir. O como normalmente nosotros le solemos decir, set para asignar, get para recuperar. En este caso es consumir, producir. ¿Sí? Entonces, cuando llega hasta este punto desde el postman, no solamente se le indica el tipo de dato, el patch, sino que también se le tiene que indicar qué tipo de dato es el que va a estar enviando. Acá abrió el postman, parece. Sí. Acá abrió el postman. Estos son los proyectos que yo ya normalmente tenía. El postman, como les decía, tienen, si yo desgloso aquí, aquí están los tipos de métodos para enviar. Aquí está el get, el post, el put, el delete, ¿sí? Me retracto, hace rato había dicho que usaba yo el método update para hacer la operación. En realidad, para hacer las operaciones de índole actualización, normalmente o se utiliza el post o se utiliza el put. ¿Sí? Esos son los tipos de métodos que se utilizan. Entonces, lo que yo tengo que hacer es justamente desde mi cliente hacer ese testeo correspondiente. Bueno, para poder probar eso justamente, lo que ustedes tienen que hacer es hacer correr justamente su servicio. Entonces, clic derecho sobre el laboratorio LS1. Y le dan deploy. Pero para antes de eso, tienen que prender su servicio web, su servidor, perdón, que es el Glassfish. Clic derecho, le dan start. Entonces, encienden el servidor web y luego le dan deployan el servicio dentro del servidor. Que el IDE normalmente también cuando le dan ejecutar la primera vez ya hace esa operación por ustedes. ¿No se conecta? No entiendo la pregunta. Nada. Su misión es justamente indicarle cuál va a ser el patch principal del REST nada más. No, 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 no. No es necesario. Su objetivo es preparar indicarle al proyecto en sí que esto va a ser el contexto de una aplicación REST. No va a reconocer como el REST, va a reconocer como un proyecto web estándar, vamos a decir. Y pasa que estos son nativos de Java, ya vienen incorporados dentro del paquete de Java en sí. Entonces, al utilizar vos estas clases y estas librerías que ya están previamente definidas, por detrás él ya hace todo el trabajo por nosotros. Por nada. Bueno, ahí ya se levantó nuestro Glassfish. Ahora voy a mi proyecto, clic derecho y le digo deploy. Y ahora nuestro proyecto laboratorio LS1 va a empezar a deployarse. Se deployó en forma exitosa. Y bueno, ahora lo que nosotros que tenemos que hacer, gente, es probar ya nuestro proyecto REST. ¿Sí? Para poder indicar a llegar a nuestro proyecto web, a REST, perdón, yo lo que tengo que hacer es verificar cuál es el patch principal de mi proyecto, del proyecto. Entonces, fíjense que, a ver, en librerías voy a RAM
Y acá está el context patch, que sería cómo llegar a mi proyecto principal. Entonces, laboratorio LS1 sería para llegar hasta mi proyecto. Entonces, desde el Postman, a ver, vamos a dentro de este voy a agregar un request, que es justamente una petición. Y este request yo le voy a poner, por ejemplo, ahora mismo saludo, ¿no? Tengo que indicarle el tipo de método mediante el cual va a llegar. Y acuérdense que dijimos, yo necesito primero solamente probar y la comunicación y quiero que llegue hasta ese primer mensaje que era saludo. Entonces, ese método estaba en un formato, en un método get, por ende, aquí tengo que indicarle que va a llegar mediante el get. Y luego tengo que indicarle aquí justamente la dirección de mi proyecto. La dirección de mi proyecto. Si necesitamos ayuda con el tema de la dirección de su proyecto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí podemos directamente irnos a nuestro proyecto web, clic derecho y ejecutamos run file. ¿Para qué ejecutamos? Vamos a ver si me... Ejecutamos para conocer la dirección nada más que nos está dando. Mi index, entonces voy a ejecutar de derecho. Acá está. Este es el patch. Entonces, yo ejecuto eso una sola vez para conocer justamente cómo se llega hasta el núcleo del proyecto web. Y el núcleo del proyecto web es localhost, el puerto y el patch del proyecto. Entonces, con este patch del proyecto, ¿yo dónde llegué? Llegué hasta este index, que sería este. Si yo esto guardo, se deployó nuevamente. Y si yo voy hasta aquí, ejecuto, o bueno, ahí ya se actualizó. Hola LS1. Entonces, con esto yo llego hasta el HTML de mi proyecto. Es decir, que si yo desde el Postman en mi request le copio y le pego este, al darle send, ¿qué debería de aparecer? Acá está el HTML. Fíjense que este es como el área de respuesta ante esta petición. Yo aquí configuro la petición y aquí yo visualizo la respuesta. Entonces, el cliente que yo estoy utilizando es un cliente justamente para poder testear un servicio. Puedo testear el servicio web como lo estoy haciendo aquí, pero si quiero testear el servicio REST, basta con. A partir de aquí, ¿qué tengo que hacer, gente? Tengo que indicarle la ruta de mi REST. Sería REST. Y llegar hasta donde tengo que llegar para testear las operaciones que quiero hacer. Necesito llegar hasta el patch persona. Entonces, aquí, de esta manera, por el método get. Y al darle send, aquí yo no tengo ningún error, pero tampoco tengo una respuesta. Pero si yo me voy hasta mi Glassfish server, fíjense que aquí abajo dice saludo desde REST. ¿Por qué dice saludo desde REST? Porque él llegó a persona CTR mediante el patch persona y como yo aquí le puse
le indiqué que va a llegar al get. ¿Qué tiene que hacer? Va a llegar hasta este método que dice saludo inicial y aquí me puso el mensaje. Entonces yo acá le quiero cambiar saludo desde res. Lo único que tengo que hacer es volver a guardar. Al guardar el IDE vuelve a deployar. Una vez que se deploya todo, puedo limpiar este, clic derecho clear. Se limpia esto y vuelvo a darle send aquí. Con send lo que yo hago es generar una petición. Nuevamente acá no tengo ninguna respuesta, pero si voy aquí, acá dice saludo desde REST test. Entonces, ¿qué significa? Que llegó ya hasta este punto y ya se imprimió esta cadena. Entonces, mediante esto, yo ya estoy confirmando de que mi servicio REST ya está preparado para escuchar las peticiones. Entonces, lo único que yo tengo que hacer después es, si yo quiero llegar hasta el consultar, tengo que ponerle consultar. Y indicarle el método. Si quiero llegar hasta el agregar, tengo que cambiarle el método. Tengo que indicarle que va a llegar por post. Si quiero llegar hasta el actualizar, y si en este caso los dos estoy usando post, en este caso puedo cambiar ya. Ahí está, put, para actualizar. Entonces, perdón. Entonces, como voy a cambiar el método, no hace falta ponerle el patch directamente. Entonces, cuando quiero llegar hasta el modificar, basta con que aquí tengo que indicarle si va a llegar por post, si va a llegar por put o si va a llegar por delete. Estos métodos son métodos estándares por donde va a viajar los datos. Esto es lo que ustedes normalmente, cuando estamos hablando en un ambiente técnico, cuando va a haber una transferencia entre sistemas, lo que siempre ustedes tienen que indicar es por qué método van a estar escuchando o van a estar recibiendo la petición. Ustedes definen en ese caso. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, todas las peticiones tienen que venir por post. Entonces, del otro lado, cuando el otro software te va a realizar una petición a vos, siempre tiene que indicarse que va a venir por post. Si vos le decís no, solamente cuando voy a hacer inserción va a ser post, cuando voy a hacer modificación quiero que me envíes por put y cuando va a hacer eliminación quiero que me envíes por delete. Entonces ustedes definen esa política y le comunican eso al otro sistema o a los desarrolladores que van a hacer el otro sistema, o si son ustedes mismos, bueno, ustedes ya configuran para que esos sean los métodos de envíos de datos. Lo mismo pasa si ustedes tienen que consumir algún servicio ya que está disponible. Ustedes tienen que averiguar la URL, cómo llego hasta tu red. Y cuando llegue hasta tu red, cómo llego, si llego por get, si llego por post, si llego por delete o si llego por put. Ustedes tienen que hacer esas consultas. ¿Se entiende, gente, hasta este punto? Sí, profe, de mi parte por lo menos sí. A ver, alguna consulta de los demás compañeros que tengan. Bueno, yo vuelvo y repito, esto es como es algo nuevo seguramente para algunos. Yo no voy a sobrecargar demasiado la sesión, voy a entregar la documentación y ahora sí ya me gustaría hacer esa clase de refuerzo el día miércoles. El miércoles que pasó, lastimosamente, nada más tuve un pequeño contratiempo de último momento, por eso no pude conectarme, ¿verdad? Pero para este miércoles sí ya voy a prever todos los posibles contratiempos que pueda llegar a tener, de tal manera que podamos hacer el repaso de lo que hoy estamos haciendo. Entonces, que ustedes tengan
el video de hoy, más los proyectos, más el tiempo para que puedan practicar, va a ser una combinación ideal para que el miércoles podamos resolver consultas. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer todavía, vamos a seguir mirando algunos códigos y vamos a seguir probando. Entonces, ¿qué es lo que después yo tengo que hacer? Ya estuve viendo que si voy a llegar a, si quiero ejecutar el consultar, evidentemente tengo que indicarle el método, y si voy a llegar al, si voy a tener varios métodos get, yo lo único que tengo que hacer es indicarle el patch para que puedan saber en cuál de ellos va a llegar. Si va a consumir y si va a producir. En este caso, vamos a cambiar el nombre a este y vamos a ponerle a este consultar registros. Este consultar registro no va a consumir una aplicación JSON, pero sí va a producir una aplicación JSON. Voy a agregar el java.w.rs.product y agregarle la importación correspondiente. Y aquí es donde yo tengo que cambiar. Si yo quiero producir, él no tiene que ser de tipo void, él tiene que ser de tipo stream. Porque el formato JSON, acuérdense que es una cadena de texto que tiene un formato específico nada más. Entonces él va a producir un JSON. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer, ¿de dónde vamos? Vamos a agregarle el return para que no me dé error. Yo le pongo consultar todos y le cambio en vez de aplicación JSON, quiero que me responda un texto plano normal y le digo guardar. Voy a mi Postman, acá está consultar y le digo send. Fíjense que me aparece ahí el resultado, consultar todos. ¿Qué fue lo que hice? Le indiqué el patch, por ende aquí le puse persona y va a llegar mediante el get, va a llegar hasta consultar. Llega hasta este punto. Si ustedes ponen por ejemplo acá, un consultar todos, se equivocaron y le ponen consultar todos, él va a buscar y acá me va a dar un error. Esto es un error por defecto del servidor que no está reconociendo. Entonces significa que aquí hubo un error en el patch principal. Ahí. Y consultar todos es porque llegó hasta este punto y en este método vos estás indicando de que él va a producir un texto y este es el texto que ustedes van a producir. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es, cuando yo le envíe consultar, por ejemplo, es para poder mostrar los datos que se encuentran dentro de mi base de datos. Entonces quiere decir que aquí yo lo que tendría que hacer es llegar a mi DAO, es igual a new, persona DAO, y dentro de persona DAO, punto, ¿a dónde tendría que llegar? Al que dice consultar todos. Pero este consultar todos, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una lista de tipo persona de TO. Me va a devolver un objeto, ¿sí? Un objeto que va a estar encapsulado en lista. Y eso es lo que yo debería de convertir antes de enviar. Y esa conversión la vamos a volcar del lado del JSON. Vamos a decirle al JSON, ayudarnos a esta lista Java o esta lista de objetos Java, convertirnos a un formato JSON. ¿Cómo hacemos eso? A ver, este es este. Usamos un objeto del JSON y usamos un método para hacer esa conversión.
Entonces, directamente aquí, en vez de consultar todo, bueno, primero tengo que cambiar el tipo de dato con el cual va a responder y tengo que indicarle que él va a responder un formato JSON. Y aquí en consultar todos, en vez de consultar todos, ¿qué va a hacer? Va a responder un nuevo objeto. La primera vez me va a, ahí está, JSON, que viene de home.google.json. Acuérdense que le dije que es una librería. Entonces, punto, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir un elemento a una cadena de texto. Fíjense, tu JSON es el método que vamos a utilizar para convertir un elemento y esto me va a devolver un string. Y este string justamente es lo que aquí arriba tengo, dao.consultar todos. Esto lo pongo aquí. Y en teoría, este consultar todos ya saben que te va a devolver la lista y esa lista lo convertimos a una cadena JSON. Si mi consultar todos funciona, yo debería de tener ya una respuesta. Guardo, al guardar ya se vuelve a deployar. Voy nuevamente hasta mi cliente, le doy send. Me apareció nulo. ¿Qué pasó ahí? Evidentemente hubo un error durante el consultar todos. Aquí hubo un error. En algún momento de mi código quedó con algún error. Dice que se cerró la conexión y explotó cuando se quiso obtener la conexión. Entonces, por eso no pudo recuperar absolutamente nada. A ver, dentro de mi persona establece la conexión con el motor del Postgres. A ver, vamos a ver. El de funcionario yo tengo. Estoy ejecutando el test. Fíjense que si el test tengo funcionando de funcionario. Funcionario. Entonces, para reutilizar ese, voy a probar aquí. Funcionario. Y en consultar registro, en vez de hacer esta instancia, voy a hacer el de funcionario DAO. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Así como yo en la ruta, en el test operaciones, yo le invoqué al consultar todos, el consultar todos, ¿qué hace? Me devuelve esta cadena, ¿sí? O esta lista y en este caso me imprime en consola nada más. Pero lo que yo quiero es que me devuelva esa lista y esa lista se convierta a un formato JSON y se devuelva eso. Vuelvo a deployar, guardar y se deploya y vuelvo aquí y le doy consultar. Y fíjense que ahí está la respuesta.
Estos son los datos que yo tengo como funcionario. Son los datos que yo había agregado en su momento. Y esto es un formato JSON. Se inicia la abertura de la llave y tiene un cierre de llave, o del corchete, mejor dicho, y dentro del corchete están las llaves que indican justamente los objetos. Este es objeto 1 y este objeto tiene fecha de ingreso. Nuevamente tiene un cargo que forma parte de un objeto, tiene un objeto de persona y luego tiene su ID y su comentario. Este es otro registro que forma parte, que también tiene su propia estructura. La estructura de un formato JSON siempre tiene un key y tiene un valor, es decir, un índice y un valor. Índice, valor. Índice es siempre mediante nosotros siempre le llamamos mediante el índice al valor correspondiente. Entonces, esto se consiguió, esta conversión se consiguió gracias a la utilización de la librería JSON. Esto que yo acá le puse toJSON es lo que hizo posible de que esta lista que vino como resultado de mi consulta se pueda convertir a un formato JSON. ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, profe, sí, bien. Bueno, y vamos a agregarle el que es consultar según ID también. Como les dije, yo les voy a compartir este proyecto que ya tiene todo para que ustedes también lo puedan probar si quieren. Va a tener su patch interno porque también va a venir por Get, va a producir JSON, pero como yo tengo que enviarle en este caso previamente un mensaje, tengo que enviarle un valor, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que preparar mi método para que reciba un parámetro. Y para poder hacer eso, yo utilizo el que dice query param. Entonces voy hasta mi persona CTR y preparo. A ver, voy a prepararme nada más otro método get y este va a ser único. Va a consumir JSON, va a producir JSON y consultar. Vamos a cambiarle evidentemente el nombre. Este va a ser consultar registro. Como les decía, vamos a indicar de que él va a estar recibiendo un parámetro. De esta manera se indica. Va a recibir el ID. Esta es la sintaxis. Y aquí, ¿qué tengo que hacer, gente? Aquí tengo que hacer, en vez de invocarle al consultar todos, tengo que invocarle a consultar según ID. Y justamente el consultar según ID te pide un valor numérico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por defecto, esto que vino como string, lo convierto nada más. Integer.parseInt y lo convierto. Entonces, guardo esto. El patch es único. A ver, ¿qué dato quiero recuperar? A ver, el ID 4, por ejemplo. El ID 4 me va a recuperar datos de Alejandro Acosta. Entonces, en vez de llamarle a consultar, tengo que llamarle a único. Y para enviarle un dato, lo que yo tengo que hacer es ponerle signo de interrogación. A partir de que le ponemos un signo de interrogación, ya automáticamente hace referencia de que se le va a estar enviando parámetros. Y fíjense que acá ya automáticamente en param me habilitó y me puso el key y el valor. ¿Qué significa? Que vos le tenés que pasar el key, que es el nombre con el cual se va a identificar a ese parámetro. Y ese nombre, ¿dónde ustedes lo definieron? Lo definieron aquí.
ID va a ser. Entonces, quiere decir que aquí le tenés que poner ID. Fíjense que acá ya le autocompleta. ID. Y el value, el valor que ustedes le van a pasar. En este caso, ustedes tienen que saber el código del ID, que en este caso es 4. Este signo de interrogación creo que no era el signo de interrogación, creo que era el ampersand. No me recuerdo bien esa parte, vamos a dejarle nada más. Entonces, vamos a probar. Entonces le doy SEM. Y fíjense que ahí me recuperó justamente el ID 4. Y yo le pongo ID 5. Me sale null. Yo evidentemente eso después lo tengo que tratar. Cuando existe el dato, evidentemente lo muestro. Pero cuando no existe, tengo que evidentemente también cambiar un poco la respuesta que va a obtenerse. Y la respuesta tiene que ser valor. No existe registro para el ID ingresado o no se recupera ningún registro. O sea, un mensaje diferente que lo que diga null ahí. Bueno, nosotros prácticamente nos queda el agregar, el modificar y el delete, que son operaciones que está viniendo. También está aquí en el ejemplo. Está el crear, está el update, el modificar y está el eliminar. No está en este caso, en este ejemplo, pero también lo vamos a hacer. Entonces, lo que yo les decía, gente, yo quiero dejar hasta este punto para que ustedes puedan replicar hasta este punto para que se tengan las consultas correspondientes. Y el día miércoles vamos a hacer el repaso utilizando otras operaciones y respondiendo las consultas correspondientes. Nosotros prácticamente terminado de hacer las operaciones, ya directamente lo que nos va a quedar es preparar el esquema de seguridad. Ustedes aquí van a encontrar justamente que dice token, van a encontrar un método que diga verificar token y eso, pero esto son justamente lo que nosotros después vamos a agregarle en la siguiente sesión, que va a ser el sábado. Vamos a estar agregándole ya el esquema de seguridad. Entonces no se preocupen por eso, ¿verdad? Pero con esto ustedes ya van a poder replicar y la idea es que repliquen con tiempo, que puedan hacer la práctica y que el miércoles cuando nos conectemos nuevamente ustedes puedan realizar las consultas correspondientes. Entonces, no sé, gente, si tienen alguna consulta hasta este punto. Para lo que vendría a ser las operaciones de el agregar o el insertar, lo único que nosotros tenemos que tener es, va a consumir una aplicación JSON y él tiene que estar preparado para que reciba esa aplicación JSON. Entonces, para que reciba esa aplicación JSON, se preparan con una clase Java que se utiliza, que es el input stream. Entonces, dentro de lo que vendría a ser persona, en tu agregar, vos pones input stream. También lo pones input stream en tu update, porque el mismo dato va a recibir. Pero en tu delete, el delete lo único que va a necesitar es que reciba también el filtro. Y si yo quiero que se devuelva un tipo de respuesta, evidentemente tiene que ser string. Para el modificar también yo quiero que me devuelva una respuesta.
que no me aparezca mal ese nulo, sino que yo le pueda decir operación exitosa o error durante la operación. Y también para eliminar. Evidentemente aquí dentro del agregar lo que corresponde es que nosotros tengamos los pasos previos para convertir ese JSON a una cadena de objetos y luego directamente instanciar DAO funcionario es igual a nueva instancia de funcionario DAO. Y aquí invocarle al DAO punto agregar registro y pasarle el DTO. Si la operación fue exitosa, ¿qué se va a retornar? Se retorna OK, por ejemplo. Y si no, el return tiene que ser error. Profe, ahí no podemos retornar el get msj que venimos trabajando desde el DAO luego. El tema es que ese get msj te retorna un mensaje muy técnico, porque ese te retorna si hay un error, te retorna la cadena del error de la respuesta del Postgres. Entonces te puede decir name ID no existe en el result set, o sea, es un término o es una respuesta técnica. Entonces vos lo que tenés que hacer es consultar, verificar si esto es algo positivo o negativo, y aquí le das una respuesta un poco más trabajada, un poco más conforme, acorde. Entonces, operación exitosa, inserción exitosa o operación finalizada en forma exitosa, se ha agregado el registro, o sea, un mensaje propio. Pero si hay un error, entonces no le pongas ahí el error de base de datos, ¿verdad? Porque eso es una falla de seguridad. Directamente tenés que vos tratar ese error y acá le pones, no se pudo realizar la transacción. Consulte con el administrador. Error durante la operación por tiempo de espera excedido. O sea, vos tratás ese error y vos respondés según tu propio criterio. Ya, porque lo que yo también normalmente que se le pone en el response es el estatus, si es 200, si es 404. Claro, claro, eso justamente también después vamos a ver, ¿verdad? Vos tenés los estados por defecto que podés responder, aparte de los propios. Ya, profe, perfecto. Entonces, lo que aquí nada más quiero que se entienda es cómo va a funcionar el agregar, cómo va a funcionar el modificar y evidentemente cómo va a funcionar el eliminar. De esa manera van a estar. Y eliminar en teoría tiene que tener de esta manera va a quedar el eliminar. Y antes de que llegue hasta este punto o hasta el modificar o hasta el eliminar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí es donde de alguna manera nosotros previamente tenemos que poder hacer todas las verificaciones necesarias. Y por último, ejecutar el agregar o el modificar o el eliminar, que serían las verificaciones de permisos. Dentro de lo que vendría a ser el ejemplo que yo les voy a pasar también, ya está culminado esa operación. Y esa operación o esas operaciones, en esas operaciones también usamos el JSON. Fíjense que acá estoy haciendo un mismo JSON y usamos un método que diga que se llama fromJSON. ¿Se acuerdan que en personas para convertir una lista o un objeto usábamos toJSON? Eso es cuando yo tengo un objeto y quiero convertirlo a una cadena. Pero cuando yo tengo una cadena y quiero convertirlo a un objeto, usamos este que dice
from JSON. Y este from JSON justamente lo único que tengo que pasarle es, tengo que indicarle la cadena que quiero convertir y a qué objeto quiero convertir. Y ustedes esto van a encontrar, esto está en un paquete útil que dice getJSON, que sería este. Esto lo que hace es, trabaja con el input stream, recorre ese input stream y conforme va recorriendo, va leyendo todas las líneas que tiene ese input stream y te retorna un stream. Eso es lo que hace. Esto es algo un poco genérico porque, vamos a decirle, todas las operaciones que vengan por agregar o modificar, siempre va a llegar una cadena JSON. Entonces, tratar esa cadena JSON siempre va a ser lo mismo. Entonces, que ustedes tengan esto incluidos en su clase persona, aquí en el agregar, va a estar bien. Pero si van a utilizar eso en su actualizar, van a tener que tipo copiar y pegar aquí. Y en otras clases van a hacer lo mismo, copiar y pegar, y van a empezar a tener muchos códigos. Y ahí es donde se va a volver rutina, se va a volver, vamos a decirle, la reutilización de código no va a estar ahí utilizándose. Entonces, como va a ser una operación común, yo lo puse en su momento dentro de un útil. Entonces, cuando vean este ejemplo, eso es lo que está pasando. Aquí hay una clase útil y dentro del útil hay un getJSON. Entonces recibe el input stream y lee ese input stream. Y ese input stream lo convierte a una cadena JSON. Esto lo devuelve como stream. Y ese stream es el que se convierte a la clase correspondiente. Y luego esta clase ya utilizamos para hacer la operación. Acá están todos el esquema, ¿verdad? Entonces, esto también dentro de un rato ya les voy a facilitar, gente. ¿Alguna consulta hasta este punto? El miércoles, profe, vamos a tener la consulta. Así mismo es. Por eso justamente quiero dejar hasta este punto para no sobrecargar tanto. Y el miércoles, Dios mediante, vamos a encontrarnos nuevamente y vamos a hacer las consultas y el repaso con otro ejemplo y a realizar el agregar, el modificar, o netamente hacemos las consultas el día miércoles y el próximo sábado terminamos las operaciones y le agregamos el esquema de seguridad. Bien, entonces en breve les voy a estar pasando los proyectos y les voy a estar pasando también el link del video correspondiente a la sesión del día de hoy. De mi parte ha sido un placer nuevamente estar trabajando con ustedes. Les deseo que tengan un buen resto de jornada. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Hasta el miércoles, gente. Hasta el miércoles, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Que tengan buen fin de semana. Miércoles, profe. Gracias, profe. Buen fin de.